como que uno trabaja solo con su proceso, como que uno se queda a sí mismo solo con la herida, porque uno trata a veces de temas muy profundos, muy adentro, como heridas que están, pero uno no quiere tratar. Y pues de repente a la hora de trabajar en el semillero con otras personas, pues me di cuenta de que a pesar de que sean trabajos como tan individuales, tan propios, tan particulares, como que siento que se generó sí, una conexión, como una red, como un apoyo, un cuidado, una ternura entre todos, y eso creo que ha sido lo que más me ha quedado como del trabajo. Esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco. Cambio. Esta frase fue grabada por Pablo Montaña, un músico invidente que tocaba en cementerios iglesias en Bogotá. Esta frase fue prueba fundamental del accionar militar de la retoma en el Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Quien la dice es Luis Carlos Sadovnik, conocido en la grabación como Arcano 5. Era el segundo comandante de la brigada. Se refería a Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B2 de la Brigada 13 y conocido en las interceptaciones como Arcano 2. Esta es una frase de desaparición. La orden era de desaparición. Fue comprobado por un peritaje judicial. A partir de esta frase, despliegó varias operaciones sonoras con ella, porque fue una frase que me causó una inquietud particular. Una de estas operaciones que hice fue convertirla en un espectrograma. Y ese espectrograma fue convirtiéndose en partitura lentamente. Bueno, y acá como que creo que es lo más relevante de la investigación y que lo más bonito es que eso surgió como del cuerpo mío, porque yo en la época que estaba como desplegando ese archivo me sentía muy pesado y eso se tensaba en relación a algo de mi historia personal, a un asesinato que hubo de mi abuelo materno, como que se cruzaron muchas historias allí y que yo sentía que esas violencias eran comunes, como que no había una diferencia sustancial en ellas, como que esas violencias en las que estamos inmersos como colombianos no son comunes y como si vinieran del mismo lugar. Entonces me pregunto, ¿qué hacer con ese dolor tan opresivo? ¿Con qué se llena el vacío? Y entonces acá surge algo muy bonito que después puse en pensamiento. Un movimiento diferente que convierta la intención de desaparecer y encubrir en una invocación de la vida, que en su expresión última busque vincularse y armonizar con su canto. Y entonces de la misma frase de desaparición surge el canto de un ave que se llama el pájaro chalequero, surge el mito del pájaro chalequero. Y entonces, que tiene tres cantos. Ese es el primer canto del pájaro chalequero.
Ese es el segundo canto del pájaro chalequero. Y el tercer canto del pájaro chalequero es este. Y bueno, acá hay un pequeño videíto. Ambiente, montaña, vereda del porvenir, 11:40 AM. A pesar de haber nacido hace 5 años ese canto del pájaro chalequero en el año 2020, necesitaba este tiempo, este espacio de 5 años en el cual la obra se fuera fermentando lentamente para poderlo compartir. Y esta cualidad de maduración se fue generando también en una pregunta que se comenzó a desplegar desde el año 2022, que es las prácticas artísticas comunes o comunitarias o la creación colectiva, que necesariamente sin este antecedente, sin este saber hacer, era imposible lograr este abrirse, esta apertura, este compartir. Y junto a esa apertura aparece también la compañía de Beatriz Piñeiro como investigadora. Y a partir de ese diálogo le damos forma a este proyecto de investigación y se abre a los estudiantes, a los semilleros de investigación, al semillero Taller Sonoro, que es el semillero que yo dirijo, y al semillero Títeres y Artes Vivas. En ese despliegue, en ese diálogo, en ese compartir, aparecen preguntas como, bueno, ¿cuál es la forma del pájaro? ¿Cómo se expresa la fuerza del pájaro chalequero? ¿Qué produce esto en cada uno, en cada una? Lo que aparece es un movimiento hacia adentro de cada una de las personas. Y ver que en verdad como esas heridas, yo diría que violentas, que nos atraviesan como al estar en un contexto social, en un cuerpo social, en un país, como que de la nada todo empieza a conectar y nos damos cuenta que es necesario verbalizar las cosas, contar la experiencia, contar para sanar de alguna manera. Mirarse la historia desde otra perspectiva. Siempre relatan como mucho como esta violencia, como que si fuera como el común, como si fuera como el gran tema. Entonces como que uno se pregunta cuáles son las otras formas de narrar como nuestra historia, nuestra memoria. ¿Cómo sería compartir este archivo sensible y este mito del pájaro chalequero? ¿Cómo sería compartirlo con las víctimas directas, con los familiares de las personas desaparecidas? Esa pregunta había aparecido hacía mucho tiempo. Y allí fue que nos contactamos con Pilar Navarrete. En ese acuerdo estamos algunos de los familiares al año siguiente de la toma y la retoma de los familiares de los desaparecidos. Cuando escuché a Pilar en la pedagógica, el día que hicimos el compartir con el semillero de allá, y ella nos dijo que bueno, que ella no sabía exactamente pues qué iba a surgir, como artísticamente cuál iba a ser el resultado, pero que ella sí estaba convencida que aquí había un vínculo fuerte que se estaba construyendo. Y yo creo que Pilar, a partir de lo que ha significado para su vida este suceso, del Palacio de Justicia, de la desaparición de su esposo, ella construye vínculos de otra manera y se relaciona de otra manera con la vida, desde un profundo respeto por la vida, desde el amor y desde la alegría. Como hay tanto por aprender. Como que todos nos metimos en el papel de hablar desde el corazón, diría yo, hablando desde lo personal y sentirlo. Hay que hablar de esto desde diferentes formas, no solamente desde la tristeza, sino también de lo que generó después. Pilar, reparadora de sueños. 8 días la búsqueda inicial. Una membrana frágil alberga su cuerpo. Era como ver con los ojos cerrados. Camina y reconoce sus costuras o sus remiendos.
Trabajaba de 4 a.m. a 2 p.m., luego a buscar los remiendos que unen cada pluma. 38 años y 11 meses. Con temor roza sus alas al viento. Un canto convoca el vuelo coral. 40 años. Ahora disfruta del flujo del viento, llevando semillas para reparar sueños. Aquí nos trajeron a Héctor Jaime Beltrán, él es rubio, morenito, ¿no lo trajeron? A toda la gente del palacio la traían acá a medicina legal. ¿No lo han traído? Debe estar por ahí entre tantos muertos. ¿No lo han traído? Perdone, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Pilar, ¿y usted? Yo me llamo Inés Castillanco, soy hermana Ana Rosa. Vamos. A partir de ese momento que nosotras dos, Inés y Pilar, éramos dos de las familiares de las 12 personas que buscábamos de desaparecidos del Palacio de Justicia, año tras año nos encontramos en la Plaza de Bolívar para exigirle al Estado verdad, justicia y no repetición. Verdad, justicia y no repetición. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Allá en Bogotá fuimos a la Universidad Pedagógica, a la sede principal, en donde pues pudimos compartir en este homenaje que le hicieron a Pilar, de darle el título de Educadora de la Memoria. La Pedagógica ha visibilizado como todas estas maneras de educar, estas maneras de comunicar la verdad, la reconciliación, la no repetición de estas violencias que nos han afectado. Lo recibimos con mucho amor porque son 40 años, toda mi vida, toda la vida de Alejandra, toda la vida de Victoria Muniz, toda la vida de Milena, toda la vida de René Guarín, toda la vida de Inesita, toda la vida de las niñas de Sarazo, toda la vida de Esmeralda, toda la vida de cada uno de los 12 desaparecidos. Siento que haber vivido esos días en Cali y que ellos hubiesen estado aquí, sobre todo en mi casa, conocer mi familia, mi entorno, conocer a los familiares de los desaparecidos, fue para ellos y para mí un momento que nos dejó muy marcados. También conocí de boca de ellos sus experiencias como estudiantes, como seres humanos en sus casas, algunas historias de algunos de ellos que también son muy dolorosas, que han tenido que pasar por circunstancias muy difíciles, pero que esto del arte para construir herramientas de memoria para un país mucho mejor. La investigación de Juanma que nos llevó a lo de el Palacio de Justicia y nos lleva a conocer a Pilar y nos lleva a la Universidad Pedagógica y nos lleva, es como una telaraña. Entonces somos arañitas que empezamos a tejer por los mismos caminos casualmente, que nos llevaron como a estar donde debíamos estar. Es muy mágico, ¿sabes? Yo empecé a hacer una colcha, mi trabajo, porque yo recogía ropa de la calle y pues de la nada apareció la ropa de mi mamá, apareció la ropa mía, que es como ese abrazo, esa ternura. Entonces al encontrarme con otras personas me doy cuenta que esa ternura pues la estamos vistiendo todos. Entonces dije como no, tienen que estar acá, tienen que estar en este gran abrazo que quiero generar. Y en esa construcción de la colcha pues apareció el pájaro. Esa piel está cargada de afectos y está cargada de ausencias también. Es pesada y para animarla convocó un cuerpo colectivo. Había una vez un pajarito que nació en un lugar donde había tristeza, pero ese lugar se convirtió en alegría cuando él nació. Y él se llama el pájaro chalequero. Y fue a otra cabeza de otra persona. Ah, ¿sí?
de estaba triste. Ah, mira. Y después fue a donde estaba muy lejos y estaba en una ciudad. Entonces estaba en la Ciudad de México. Voló hacia unas ruinas prehispánicas muy antiguas. Y entonces se paró en la pirámide del Sol y le dijo a los dioses que lo iluminaran para ver hacia dónde más iba a volar. Bajó una luz así ¿Así? y lo tocó. Y después le llegó un mapa en donde decía a qué ciudades tenía que viajar. Siguió hacia el camino que le decía el mapa y se encontró con un gran tesoro. El tesoro era el canto. ¡Ay, hermoso! Pues el pajarito empezó a alegrar a todas las personas. Y entonces se encontró con él y él le dijo, es que, pajarito chalequero, yo sé que puedes ir a un lugar y ese lugar se llama Alaska, pero para que puedas llegar necesitas que hagan un mapa muy grande, muy grande, muy grande, muy grande de cómo se ve Alaska desde el cielo. Así llega el vuelo del pájaro chalequero a Alaska. En el marco de la 24ª conmemoración de la masacre de la vereda de Alaska, para traer consigo un intercambio de saberes campesinos y conocimientos académicos, participando así en el taller de elaboración de panela orgánica y artesanal en el último trapiche que queda en la zona media y alta de la cordillera central. Y allá pudimos como admirar, aprender del trabajo colectivo de esa comunidad, y fue muy bonito como poder evidenciar la potencia de recordar y hacer en comunidad. Tenemos que estar juntos para contar esto tan doloroso y así digamos que en algún momento sanar o intentar darle un cuidado a esa herida que quizás nunca cierra o no sabemos cuándo va a cerrar. Siempre veía como la investigación como una cuestión como muy seria, muy metódica y todo eso. Y pues ver todo el proceso me dejó como una perspectiva de la investigación en artes como mucho más humana, algo que busca mucho más como estas sensibilidades, se conecta mucho más con la gente. Volver como a sentir esa familiaridad, esto último que compartimos de la sopa, del ajiaco, también del corre-corre en Bogotá, pero juntos. O sea, todas esas cosas tan familiares son en realidad lo que le da sentido a la vida, a la investigación, a la comunidad y permitir cómo estar en familia. Eso fue lo que más me llevó del semillero.